Hola, vamos a ver un poquito más sobre quién es Patanjali, qué son los Yoga Sutras de Patanjali y este apartado tan importante en el yoga hoy en día. La invocación a Patanjali, Yogena Chitasya Padena Bachan, Malan Sarirasya Chavaidya Kena, Yopakarotam Bravaram Muninan, Patanjalim Pranjalin Anatosmi. Abajo Purushakaram Sankachakra Siddharinan. Sahasra Sirasa Ansuetam Pranamami Patanjalin. Harion. Os dejaré debajo de este vídeo la invocación recitada por el maestro Iyengar. La invocación a Patanjali es una recitación, no es que invoquemos un espíritu, es una invocación, quiere decir recitación, agradeciéndole a Patanjali todo lo que nos ha dejado. Y para esto, esto está extraído de la luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali de BKS Iyengar. Es la invocación tradicional que hacemos al principio de la clase en el método Iyengar. Y dice, inclinémonos ante el más noble de los sabios, Patanjali, quien nos dio el yoga para la serenidad y la santificación de la mente, la gramática para la claridad y la pureza del lenguaje, y la medicina para la perfección de la salud. Nos dejó la gramática, el yoga y la medicina. El Ayurveda, la medicina hindú, es hermana del yoga. Es una ciencia hermana y las dos se basan en la filosofía Sankhya. Postrémonos ante Patanjali, una encarnación de Adisesa, cuyo cuerpo superior tiene una forma humana, cuyos brazos sostienen una concha y un disco, y quien es coronado por una cobra de 1000 cabezas. En esta invocación, en esta recitación, le agradecemos a Patanjali que nos haya dejado el yoga, la gramática y el ayurveda, y también se describe en la invocación cómo es este Patanjali. Tiene una concha, un disco y está coronado con una cobra de 1000 cabezas. Entonces, normalmente las recitaciones o las invocaciones a los dioses, a las divinidades o a los sabios explican por qué le damos las gracias y cómo vienen representados, ¿no? En este caso, Patanjali viene representado de esta manera. ¿Y qué vas a descubrir en esta conferencia o en esta lección? Vamos a ver una introducción, quién es el autor, Patanjali, y de qué va el texto, por qué en Occidente seguimos el yoga de Patanjali y cómo está dividido. Los Yoga Sutras están divididos en 4 padas, en 4 capítulos, y luego veremos los Yoga Sutras capítulo a capítulo. Vamos a hacer primero una aproximación al autor y al texto. ¿Quién fue Patanjali? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué es un sutra? Y los Yoga Sutras consisten en 195 aforismos divididos en 4 capítulos o padas. Bien, en India la autoría de los textos es difícil y también la fecha, pues porque los textos normalmente no tienen autor, no están firmados por un autor, porque además lo importante de los textos no es quién lo ha hecho, quién lo ha escrito, quién lo ha retransmitido, ni cuándo se hizo, sino lo importante es el contenido del texto. Entonces hubo muchos sabios Patanjali que nos dejó la Ayurveda, la gramática y el yoga, y no sabemos a ciencia cierta si este Patanjali al que nosotros hacemos la recitación sea el creador de estos tres compendios. Pero como hubo muchos Patanjalis, bueno, pues se le adjudica a este Patanjali la escritura de este tratado médico, de la gramática y del yoga. La leyenda de su nacimiento cuenta la historia que la yogini Gonika estaba rezando o estaba en el río pidiendo que quería un hijo y no se quedaba embarazada, ¿no? Y entonces pues se le apareció una serpiente en las manos, le cayó una serpiente en las manos que se transformó en un niño y se convirtió en el sabio Patanjali, ¿no? Como si fuera una encarnación que le vino, un hijo que le vino regalado a esta yogini tan estudiosa y tan devota. Entonces este niño fue Patanjali. Y Patanjali, como hemos visto antes, se le imagina o se le figura la imagen como la mitad hombre, la mitad serpiente, coronado por las serpientes, con un disco y una concha en la mano, simbología india. Y
su imagen de serpiente o este simbolismo de la serpiente tiene una gran trascendencia e importancia en el hinduismo. La serpiente representa la conciencia cósmica como la Kundalini, la sabiduría y la energía primordial. Según la tradición, Patanjali es considerado una encarnación de Shesha, también llamada Ananta, la serpiente, la gran serpiente sobre la que descansa el dios Vishnu en el océano cósmico. Entonces, en todo esto, pues realmente saber si hubo un Patanjali, cuál es la autoría de los textos y quién era este hombre, está desdibujado con toda la mitología que se le atribuye, ¿no? Entonces, bueno, un poco en India, estas imágenes todas tienen un significado, todo lo que nosotros vemos como recargado, como muchos brazos, muchas manos, son simbologías, ¿no? Son significados profundos de representaciones. ¿Qué simboliza Shesha? Pues en sánscrito Ananta significa lo infinito. La serpiente significa o simboliza lo infinito. Shesha es la serpiente que sostiene el universo y sus múltiples cabezas representan el conocimiento infinito, la conciencia que lo observa todo, estabilidad del cosmos, y la idea es que la sabiduría que sostiene al universo también sostiene al yoga. ¿Ok? Entonces el yoga, como sabéis, es más antiguo, se enseñaba de maestro a discípulo, era una enseñanza oral y llegó un momento en que alguien, nosotros atribuimos a Patanjali, transcribió la sabiduría del yoga. Pero el yoga es una sabiduría ancestral. ¿Y por qué Patanjali aparece como una serpiente? Bueno, pues ya lo hemos visto. La tradición dice que esta conciencia infinita descendió a la Tierra para ayudar a los seres humanos a comprender cómo liberarse del sufrimiento mental. O Patanjali, o el sabio que transcribió este tratado, conocía profundamente el yoga a través de la tradición oral y lo transcribió. Y ese descenso es precisamente el nombre de Patanjali. Pat significa caer o descender, porque cayó la serpiente sobre las manos de la yogini Gonika, y Anjali es el gesto de las manos, Anjali Mudra. El gesto de Namaste es Anjali Mudra. Y es decir, aquel que cayó en las manos en oración, en este caso de su mamá, Gonika. El simbolismo yógico más interesante. Para muchos maestros del yoga, la forma serpentina de Patanjali significa algo más. La energía de transformación interior, que en el yoga se conoce como Kundalini, y la serpiente enrollada representa la energía dormida, que normalmente se representa en la base de la columna, y conforme vamos despertando todos los chakras en la práctica de asana y de respiración, etcétera, etcétera, vamos haciendo que la energía Kundalini ascienda hasta Sahasrara y conectemos con el universo y con la totalidad. Y esto se realiza a través de la práctica, la disciplina y la meditación. Por eso Patanjali no solo transmite teoría, sino un mapa de transformación. Los Yoga Sutras son un mapa de transformación para que todo ser humano, cristiano, musulmán, budista, todo el mundo, ateo, a través de las indicaciones de los Yoga Sutras, tengamos un mapa, un recorrido para llegar a la liberación, a Kaivalya, la liberación, la comunión con Dios para algunos o la fusión en el nirvana para otros fundirse con el infinito, con el universo, con la naturaleza, con lo que queráis. Pero Patanjali nos da las indicaciones para llegar a ese objetivo final que es la liberación. Porque en Occidente seguimos fundamentalmente a Patanjali. Hoy en día todos los yogas normalmente citamos a Patanjali y tenemos como referencia los Yoga Sutras de Patanjali o el Ashtanga Yoga de Patanjali. Bueno, pues porque en Occidente es un texto de referencia, sin embargo el yoga no se reduce a este texto, hay muchos más textos, ¿no? Que ahora veremos. Existen otros textos, ahora lo vamos a ver, como son por ejemplo la Bhagavad Gita, que aunque no es un texto de yoga, pero sí se habla del yoga y es el texto que está enclavado dentro del Mahabharata y es como la Biblia de los hindúes, donde Krishna, un avatar de la divinidad, alecciona a Arjuna sobre cómo obtener, dijéramos también, la liberación, ¿no? Entonces es un texto afín al yoga y al hinduismo. El Hatha Yoga Pradipika es otro texto posterior a los sutras que también nos sirve de referencia a la hora de estudiar yoga. El Shiva Samhita lo mismo.
¿vale? Y existen traducciones en español de estos textos que vienen muy bien. Quizás os deje debajo también la traducción en español interesante de estos textos. Y el Geranda Sanjita, ¿ok? Son textos que no se han considerado tan importantes como los Yoga Sutras de Patanjali, pero que también forman parte de la sabiduría del yoga. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos elegido el Ashtanga? Porque es un sistema muy claro, muy sistemático, es un libro sistematizado donde nos dice de una manera coherente y lineal qué tenemos que ir haciendo, qué pautas tenemos que hacer para llegar al fin último. La estructura del Ashtanga Yoga, los 8 miembros del yoga, es muy fácil de entender para la mayoría de la gente, ¿no? Existe una ética, una disciplina, un trabajo postural importantísimo, el cuerpo es el vehículo del alma, seguido de una respiración, el pranayama, y una metodología de concentración, meditación y absorción. Entonces es una estructura lineal o circular donde podemos ir avanzando en el camino del yoga. Y para una mente occidental acostumbrada a modelos, métodos y sistemas, esto resulta muy accesible. 2. Segunda razón por la que seguimos el yoga de Patanjali, porque encaja con la mentalidad racional occidental. El texto de Patanjali está muy influido por la filosofía Sankhya, que es una filosofía muy analítica, y habla de la mente, la percepción, el sufrimiento, la ignorancia, la liberación, y todo ello con una estructura casi psicológica, con lo cual es muy afín a la racionalidad occidental, ¿no? Por eso muchos estudiosos lo han interpretado como una especie de psicología de la mente, que lo es, ¿eh? Nosotros no somos la mente, nos identificamos con la mente, y Patanjali nos enseña a desidentificarnos de la mente. Es un texto breve, son 196, 195 aforismos, depende del traductor, y esto permite estudiarlos fácilmente, comentarlos, enseñarlos en cursos, como ahora, y otros textos clásicos son mucho más largos o más narrativos, como la Bhagavad Gita. Los sutras son concisos, no es que sean fáciles de explicar, pero son concisos, cortos, y podemos seguir una línea temporal. También la quinta razón, pero hay una paradoja interesante, que históricamente Patanjali no habla casi nada de asanas. Hoy en día en Occidente sabéis que identificamos el yoga con el yoga postural. Solo se menciona en los Yoga Sutras un sutra donde se habla de asana. Stira Sukhasana, la postura debe ser estable y confortable. Debemos tener una postura estable y confortable para sentarnos, a concentrarnos, a meditar y a poder llevar un trabajo interior para desidentificarnos de la mente y conseguir la liberación. Este es el sutra más importante con respecto a asana. Patanjali no habla de asanas. La mayor parte de las asanas, son un invento moderno, ¿vale? Existen asanas en el Hatha Yoga Pradipika, existen varios asanas, pero la mayor parte del trabajo postural lo desarrollaron yogis hace 100 años, 200 años, incluso menos, ¿no? Se han ido evolucionando los asanas. Entonces el trabajo postural es súper importante porque el cuerpo es el vehículo del alma, trabajamos un cuerpo saludable, pero realmente en la filosofía del yoga esto no es lo más importante, y simplemente se dice que la postura debe ser estable y confortable, al menos esto es lo que nos dice Patanjali. Sin embargo, el yoga moderno está muy centrado en estas posturas, pero sabemos que el yoga no es Hatha Yoga, no es yoga postural, que también, pero a través del yoga postural se puede llegar a otros estadios del yoga, pero bueno, lo más importante para el yoga es la filosofía del yoga, la filosofía de la liberación, un poquito la búsqueda interior del yoga y de otras religiones como el budismo, etcétera, tienen un objetivo común, que es la liberación. Esto crea una curiosa distancia entre la práctica moderna y el texto que solemos citar. Existe un libro también muy interesante de dónde viene esta práctica moderna, de dónde vienen los asanas, que también os lo dejaré debajo de os dejaré una bibliografía para que podáis consultar. Los grandes maestros modernos lo difundieron. Cuando el yoga empezó a expandirse fuera de la India en el siglo XX, muchos maestros lo enseñaron apoyándose en Patanjali. Entonces usaron el Ashtanga Yoga de Patanjali, entre ellos Swami Vivekananda, B.K.S. Iyengar, Desikachar, el hijo
de Krishnamacharya, y esto hizo que los sutras se convirtieran en el manual filosófico del yoga moderno. En Occidente seguimos a Patanjali porque su texto entonces es claro, es breve, es sistemático, pero el yoga es mucho más amplio. Los Yoga Sutras son una puerta, no todo el edificio del yoga. Para empezar, porque el edificio del yoga es una construcción, un constructo personal. Cada uno tiene que hacer su trabajo personal, igual que en el budismo, igual que en cualquier religión. Cada uno tiene que trabajarse la ética, los pilares, las formas de vida, su cuerpo, su respiración, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo personal donde los maestros nos dan las indicaciones para seguir un hilo conductor, pero el trabajo del yoga es un trabajo y una filosofía personal. Los Yoga Sutras de Patanjali se datan del siglo II, entre el siglo II y IV antes de Cristo, después de Cristo, perdón, y se trata de 195 aforismos o 196, depende del autor. En mi libro tenemos 195, que sigue a Edwin Bryant, y se dividen en 4 capítulos. Samadhipada, que es un capítulo más avanzado para la gente que quiere alcanzar Samadhi y para un grupo de personas que en esa época ya estaban más avanzadas de lo que estamos hoy en día los mortales de por aquí, de por la tierra. Es un capítulo donde nos habla de un fin más alto, ¿no? Luego el segundo capítulo, la Sadhana Pada, el capítulo de la práctica, es el que nos viene mejor a los mortales de hoy en día y es donde nos explica los 8 pasos del yoga, el Ashtanga Yoga de Patanjali, donde nos va a explicar qué pasos tenemos que ir dando para conseguir llegar a Samadhi y posteriormente, después de muchos tipos de Samadhis, a Kaivalya, liberación. Vibhuti-pada nos explica los Vibhuti son los poderes que se obtienen al ir avanzando en el camino del yoga. Cuando una persona va avanzando en el camino del yoga, obtiene poderes como por ejemplo levitar o como por ejemplo transportarse mentalmente, como por ejemplo tener una fuerza suprahumana. Bueno, en este capítulo Patanjali nos advierte que vamos a adquirir poderes, pero que los poderes son engañosos. Quien se queda en esos poderes se olvida del camino. Entonces, son poderes de los que no tenemos que lucrarnos ni exhibirlos, sino, vale, están ahí y seguimos el camino. Y esto ocurre a través de meditaciones profundas que se obtienen poderes. Esto suena a chiste, hoy en día en nuestra mentalidad occidental esto suena increíble, pero desde mi punto de vista, a través de la meditación se pueden llegar a muchos y diferentes sitios, por decirlo de alguna manera. Sí creo que se adquieren poderes, pero como bien dice Patanjali, los poderes son distracciones. Obtienes poderes, pero no te quedes con los poderes, no te lucres de los poderes, no te satisfagas de tener poderes. Sigues avanzando porque el objetivo final es mucho más grande, es Kaivalya, la liberación. Pero Patanjali dedica un capítulo entero a explicarnos cómo obtener estos poderes o cómo se obtienen, que no quiere decir que los obtengamos. Primero tenemos que pasar los 8 pasos de la Ashtanga Yoga, o sea, es para gente muy avanzada. Y en Kaivalya Pada, Patanjali nos habla de las etapas de meditación que vamos a ir atravesando, etapas donde vamos superando la mente o vamos entrando en capas más profundas hasta desidentificarnos de la mente y entrar en un estado, podemos llamar de éxtasis o de fusión con todo lo demás, donde obtendremos la liberación. Y eso es donde se supone que han llegado los maestros liberados. Y para llegar ahí, para empezar, hay que meditar mucho y creo que no cualquiera puede llegar porque para empezar hay que trabajar los 8 pasos de la Ashtanga Yoga, la ética, la disciplina y todo aquello que no es tan fácil, limpiar la mente para poder superar la mente y poder ir más allá. Bueno, un trabajo para varias vidas y bueno, muy interesante. Patanjali nos dibujó el mapa y a mí, sinceramente, los sutras me han absorbido durante bastante tiempo, me siguen absorbiendo, me parece un camino que repasar, que estudiar, que indagar, que trabajar, sobre todo la ética. Si no trabajamos la ética no vamos a llegar a meditar adecuadamente
y las prescripciones de vida, ¿no? Entonces, hoy en día no estamos tan avanzados. Dijéramos que la población normal en Occidente estamos en otras cosas más superficiales y el trabajo del yoga apunta a un camino interior muy importante, de desarrollo personal, bueno, muy importante. Espero que os guste tanto como a mí, que soy una friki. ¿Y qué es un sutra? Pues un sutra es como viene del sánscrito la palabra sutra y es literalmente hilo o cordón. Los sutras son pequeños versos un poco crípticos donde necesitamos un traductor experto en sánscrito y que también sea experto en el contexto de la época, el contexto de Patanjali, el contexto del yoga, ¿no? Entonces, es importante la tradición india, un sutra es una frase extremadamente breve que condensa una enseñanza profunda y no pretende explicarlo todo, sino servir de guía para la reflexión, el estudio y la transmisión oral. Bueno, en todo caso, los sutras hay que saber sánscrito, hay que entender el contexto, por eso yo, para mi libro, que aquí os lo enseño, mi libro, Los Yoga Sutras de Patanjali con Gloria, es gordito, porque hay muchos sutras, claro, 195, pero mi explicación es breve y me baso en el libro de los Yoga Sutras de Edwin Bryan. Bueno, como os iba diciendo, yo me he basado en el texto de Edwin Bryan, los Yoga Sutras de Patanjali, traducidos por Edwin Bryan, que es un sánscritista, un profesor de universidad californiana, que ha traducido el texto, es especialista en hinduismo. He cotejado otras traducciones de otros maestros, entre ellos el maestro Iyengar, y este texto es el que me ha convencido y el que he estado leyendo durante mucho tiempo. Imaginaros, es papel Biblia, varias hojas dedicadas a cada sutra, y yo lo he condensado en mi libro, que no pretende ser un tratado, que no pretende nada más que explicarme a mí misma qué significan estos sutras. Por eso, en lenguaje sencillo, coloquial y muy de Instagram, he explicado sutra por sutra y voy a intentar explicaros los sutras más importantes de cada capítulo. Y como os digo, basándome en la traducción, que sí que he tardado 2 o 3 años, semana a semana, leyéndome los sutras de Edwin Bryan. Vale, entonces, los sutras suelen ser muy cortos, pero precisos, memorizables y abiertos a comentarios. Memorizables, precisos. Antiguamente se aprendían cantando, hasta hace poco cuando estudiabas yoga te aprendías los sutras cantando. Yo empecé a estudiarlo y a cantarlos. Os dejaré aquí abajo un vídeo sobre los yoga sutras, porque la enseñanza era de transmisión oral. Hoy en día los tenemos escritos, traducidos al español y a todos los idiomas, al inglés y a todos los idiomas. Pero es muy importante quién lo traduce y quién lo explica. Y por eso los textos clásicos en forma de sutras necesitan explicación por parte de un maestro. Yo no soy nadie, no soy una sánscritista ni una profesora de universidad especialista en hinduismo. Yo soy una persona que me interesa mucho estudiar la filosofía del yoga y por eso he ido estudiando uno a uno. He elegido el libro que más me convencía y el traductor que más me convencía, el que me ha parecido más objetivo, y a partir de ahí he realizado mi propia traducción del inglés al español. Y bueno, con esto espero que os ayude para tener un marco de referencia de lo que son los Yoga Sutras y ahora vamos a ver capítulo a capítulo. ¿Ok? Vamos a ir viendo los sutras más importantes de cada capítulo en la siguiente lección. Hari Om Tat Sat.